Hola, soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 13 del curso de programación de JavaScript. Ya en la sesión anterior terminamos de ver todos los tipos de datos básicos en JavaScript. Recuerden que ya hemos pasado por los valores primitivos, como cadenas, números, booleans, undefined, none, null, y valores compuestos como los objetos, los arreglos y las funciones. Ya les había dicho anteriormente que las clases me las voy a reservar para cuando entremos a la parte de paradigmas de programación de este curso y veamos la programación orientada a objetos. Pero mientras, creo que con eso ya podemos empezar a trabajar. Muy bien, el día de hoy quiero que veamos un concepto que es importante en todo lenguaje de programación y que son los operadores. Y pues vamos a tener diferentes tipos de operadores. Entonces, vamos a comenzar aquí con operadores. Y vamos a ver, primero vamos a ver los aritméticos. ¿Sí? Y entonces, operadores aritméticos, pues vamos a tener, ya saben, los típicos: suma, resta, producto, división, módulo y agrupación, porque los paréntesis, recuerden cuando estudiaban matemática básica, aritmética básica, pues que por ahí nos decían las leyes de los signos: lo que está entre paréntesis se ejecuta primero, después raíces y potencias, luego multiplicaciones y divisiones, y al final son sumas y restas de izquierda a derecha, ¿no? Entonces ese orden lo respetan los lenguajes de programación y bueno, pues JavaScript no es ninguna excepción, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a seguir con letritas. Variable A va a ser igual a, y luego aquí vamos a imprimir su console.log de A. Muy bien, entonces, por ejemplo, miren, 5 más 5, ¿no? Y entonces vean que ahí da 10, y si yo le doy menos 10, pues nos va a dar 0. Y si yo le doy por 3, pues nos va a dar 0 porque... bien, fíjense, no, aquí no nos dio 0. ¿Por qué? Porque fíjense, recuerden, por las leyes de los signos, primero resuelve multiplicaciones. Entonces 10 menos 10 por 3 nos da menos 30 y luego 10 positivo menos 30 pues nos da menos 20. Vean que esto hubiera sido diferente a, si a lo mejor aquí pongo paréntesis, ¿sí? Vean que pues el resultado es diferente. ¿Por qué? Aquí primero va a resolver esta operación. Sería 5 menos 10 menos 5. Luego la multiplicación, menos 5 por 3 menos 15. Y luego 5 positivo menos 15 pues nos da 10. ¿Sí? Ahora, muy importante, recuerden también generalmente en nuestros estudios primarios siempre nos enseñan que hay 4 operaciones básicas, ¿no? La suma, la resta, la multiplicación y la división. Pero nunca nos hablan del módulo, ¿sí? Por ejemplo, si yo aquí creo una variable que se llame 5 entre 2, pues ustedes me dirán, pues 5 entre 2 es igual a 2.5. Vamos a ver qué nos dice. Miren, nos dice 2.5, pero ¿qué pasa si yo utilizo el símbolo del porcentaje? Este operador aritmético se llama módulo y lo que hace es devolvernos el residuo de una división, ¿sí? Por acá voy a sacar el Paint y me voy a poner a dibujar un poco porque quiero recordar de manera básica, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Yo puse 5 entre 2. Entonces aquí era 2 por 2, 4 para 5, 1, ¿no? Entonces aquí bajaba el 0.5 y aquí es 0, ¿no? Pero digamos que cuando nosotros ponemos 5 entre 2, esta, que es la operación de la división, nos va a devolver este numerito de acá, que es el resultado de la división, que se llama cociente. Mientras que cuando utilizamos el operador del módulo, el módulo siempre nos va a devolver el residuo. Y sin el residuo, sin contar la parte fraccionaria. O sea, ya no haría esto de seguir fraccionando hasta obtener 0 como cociente. Entonces, por eso es que cuando yo puse acá 5 módulo 2, nos devolvió acá número 1, ¿no? Porque, pues, ese es el residuo de dividir 5 entre 2. Muy bien.
Entonces, bueno, pues esos son los operadores aritméticos. Creo que no hay pues mayor complejidad. Dejen borrar acá mi desastrosa pintura. Ahora, vamos a ver los operadores relacionales, ¿sí? Y los operadores relacionales son estos, ¿no? Los que justamente nos permiten, pues, comparar ciertos valores, ¿no? Tenemos al mayor que, al menor que, sus respectivas versiones compuestas. Aquí le voy a poner una coma para que me ayude a separarlos. El mayor o igual, el menor o igual, el igual igual, el triple igual, el diferente de y el súper diferente de, ¿no? por decirlo de alguna manera. Vamos a ir viendo cada uno de los de estos casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense en una expresión donde yo tengo console.log De hecho, esto va a estar relacionado con el siguiente tema que vamos a ver, que van a ser las estructuras de control de tipo condicional. Pero bueno, imagínense que yo aquí tengo números, ¿no? Vamos a ahorita enfocarnos en números. Por ejemplo, 8 es mayor a 9. ¿Sí? Vamos a ver esto que me imprime. Me dice, esto es falso, ¿no? Porque pues efectivamente 8 no es mayor a 9. Pero si yo, por ejemplo, le pongo 9 es mayor a 8, pues miren que me devuelve un verdadero, ¿no? Porque está comparando y esto en programación es una condición. O sea, la condición se está cumpliendo. Acá la condición no se cumple porque 8 no es mayor a 9, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando utilizamos los operadores ya sea mayor o menor, pero compuestos? Yo le llamo operador compuesto cuando está acompañado de un igual. Y vean que no hay un espacio entre el igual y el mayor que o el menor que. Y miren que aquí nos dice, es falso porque 8 no es mayor o igual a 9, ¿no? Ahora vamos a hacer la anterior. 9 mayor o igual a 8. Vean que me devuelve true, ¿no? Porque efectivamente 9 es mayor. No es igual, pero sí es mayor, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos a ver un caso con menor o igual. Por ejemplo, miren, 7 es menor a 7. Pues 7 no es menor a 7, ¿no? Miren, por eso me devuelve un falso. Pero ojo, vean aquí qué pasa cuando yo le digo, oye, 7 es menor o igual a 7. Pues 7 no es menor a 7, pero sí es igual. Entonces vean cómo ahí se vuelve true. Entonces es muy importante, esto ya lo iremos viendo, por ejemplo, les digo que esto que ahorita estamos viendo en simplesconsole.log lo vamos a complementar mucho la próxima sesión cuando veamos los condicionales, los if, else, if y los switch, etc. Pero por ejemplo, vean que cuando una opción útil de utilizar los operadores compuestos del mayor y el menor que, es decir, cuando tienen el igual, es que en la comparación, cuando tú utilizas el igual, estás incluyendo al valor contra el que estás comparando. Por eso aquí fue verdadero, porque sí, 7 no es menor que 7, pero sí es igual. Entonces lo está incluyendo. A diferencia de este caso, ¿no? Donde digo 7 es menor a 7, pues no es menor, es igual. ¿Sí? Pero bueno, estos son los operadores relacionales. Ahora, muy importante. Un igual, dos iguales y tres iguales, ¿sí? Ya hemos visto desde que empezamos a ver el concepto de variable en JavaScript, pues aprendimos a que un igual es asignación, ¿sí? O sea, lo que está del lado de izquierdo se lo estoy asignado. Lo que está del lado derecho se lo estoy asignando al lado izquierdo. Cuando digo A es igual a 5, lo que está del lado derecho de la expresión, esto como si fuera una expresión algebraica, se lo asigno al lado izquierdo. Entonces, un igual es asignación de variable, ¿sí? Dos iguales va a ser, dos iguales es
comparación de valores, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Fíjense, sigamos con nuestros console.log. Vamos a comentar estos para que ya vimos, también estos. Y fíjense, acá, fíjense, si yo le digo 7 es igual a 7, pues me dice sí, 7 es igual a 7, verdadero, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si les digo 7, pero 7 carácter es igual a 7 número? Pues sí, porque es el mismo número, 7. La diferencia es que el primer 7 es un string y el segundo 7 es un boolean. ¿Se acuerdan cuando creo que en el capítulo 8, donde vimos los booleans, vimos que hay valores en JavaScript que tienden a verdadero y valores que tienden a falso, como truthy y falsy, ¿sí? Por ejemplo, si yo aquí pusiera un console.log donde dijera 0 es igual a falso, pues sí, ¿no? Porque ambos valores tienden a falso, son valores falsos. Entonces, fíjense, cuando utilizamos para comparar que algo es igual, que lo que está del lado derecho de la expresión es igual al lado izquierdo, cuando utilizamos dos iguales, estamos comparando solamente los valores, pero cuando utilizamos tres iguales, es comparación de tipo de dato y de valor. Esa es la diferencia entre dos iguales y tres iguales. Y la buena práctica te dice, utiliza siempre la comparación triple, ¿sí? De hecho, utilizar doble igual ya se considera actualmente una mala práctica, porque justamente hace que caigamos en este tipo de valores truthy o falsy, ¿sí? Entonces, lo ideal es comparar que el tipo de dato, que no nada más el valor, sino también el tipo de dato coincida. Entonces vean cómo, si yo pongo, mientras que aquí, en los tres casos del console.log me dio true, vean que si yo le agrego un triple igual a los tres casos que hemos visto ahorita, pues vean que el único que va a validar a verdadero va a ser el primero, donde ambos elementos son números, ¿no? Miren, aquí está, true, false y false. ¿Por qué? Porque 7, sí, a nivel de tipo de dato es el mismo 7, pero este es cadena y este es número. Por eso, como el tipo de dato no corresponde, por eso valida falso. Y como 0 y false, aunque tienen a falsos a nivel de valor, uno es número y el otro es boolean, pues esto también va a tender a false, ¿sí? Entonces, bueno, ya saben, un igual es asignación de variable, dos igual es comparación solo del valor y triple igual es comparación tanto de tipo de dato como de valor, y es lo que deberíamos de estar practicando ya en nuestro flujo de programación, comparar con tres iguales y no con dos, porque con dos, pues por ahí podemos hacer o cometer ciertos tipos, caer en ciertas inconsistencias en el flujo de nuestro código. O también así nos estamos asegurando que lo que estamos recibiendo, pues es el tipo de dato que esperaba nuestra aplicación, ¿sí? Muy bien. ¿Qué otra cosa? Sí, nos faltan tenemos otros operadores que también esto los vamos a ver más a fondo en siguientes videos cuando veamos los loops como el for, el while, el do while, etcétera, que son los operadores de incremento y decremento, ¿sí? Es decir, la capacidad que va a tener una variable que a lo mejor va a controlar mi flujo dentro de la programación de mi aplicación para aumentar su valor, ya sea en la unidad o en más, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, aquí vamos a declarar una variable que se llame i, ¿no? De incremento. Y va a ser igual a 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo le podría decir, por ejemplo, i va a ser igual a i, lo que valga i más 2, ¿no? Y entonces, si yo aquí imprimo un console.log de la variable i, vamos a ver, pues me dice 3, ¿no? Y tiene lógica, 1 más el valor que ya tenía
pues esto me va a dar 3. Pero ahora, esto se puede expresar de la siguiente manera. I más igual a 2 o a 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a comentar este. Y miren que esta expresión también es válida. O sea, en lugar de poner i es igual a lo que vale i más 2, así, i más igual a 3. Y entonces vean que ahora vale 4, porque i empieza valiendo 1, más 3 que le estoy agregando acá, pues da 4, ¿sí? Lo mismo podemos hacer, pues miren, para restar, ¿no? Menos. Y este operador de incremento-decremento, digo, no nada más es para sumas y restas, también podría jugar yo con división, ¿no? O sea, aquí, ¿qué le estoy diciendo? Que el valor, o sea, que divida el valor que ya valía i entre 3, por eso nos da 1 entre 3, pues un punto 3333. Y también podría decirle que lo multiplique, ¿no? Entonces, 1 que valía por 3, pues nos da 3, ¿no? Si aquí yo le pongo, por ejemplo, 2, pues esto va a valer 6, ¿sí? Entonces, esto de los operadores de decremento e incremento, pues también podemos jugar con el valor que tenga, con los operadores aritméticos, ¿sí? Ahora, hay dos casos especiales, que es cuando vamos aumentando o disminuyendo en un solo valor por cada vez, ¿no? Y esto se conoce como el operador unario, porque vamos de uno en uno. Entonces, por ejemplo, miren, mi variable vale 2 ahorita en este momento, y yo podría decirle, por ejemplo, ya vimos que siguiendo esa simplificación, en lugar de tener i es igual a i más 1 o i menos 1, ¿no? Podría decirle, pues esto podría ser así, ¿no? I más igual, y ahí está, 3. Pero la característica del operador unario es que, miren, cuando vamos de uno en uno, puedo hacer esto, i más más. Y entonces vean cómo ahí, pues me da el valor de 3. 2 más 1, 3. Y también esto lo puedo aplicar en i menos menos, ¿no? Entonces, miren, ahí está, vale 2, ¿sí? Y también podría yo expresarlo de esta manera, miren, poniendo antes los operadores. Ojo, esto solamente funciona cuando vamos aumentando o disminuyendo el valor por unidad, ¿sí? Entonces, miren, primero puse los símbolos de suma y entonces, pues vean, ahí sigue funcionando, ¿no? Empieza con 2, le sumamos, vale 3, le restamos, vale 2, le sumo, vale 3, y miren, también puedo hacer menos menos i, ¿sí? Y vale 2. Y está haciendo la operación. Ahora, esto se los doy a conocer. Ya saben que me gusta, pues, como hablarles claro y decirles qué es lo correcto y lo incorrecto. Pero tengan mucho cuidado con este tipo de asignaciones, ¿sí? Digamos que en la práctica ustedes en el operador unario lo van a ver más después del nombre de la variable, ¿sí? Porque aparentemente aquí está haciendo la operación, pero sí hay una gran diferencia. Por ejemplo, vean que si acá mando un console.log de i más más, aquí directamente en el console.log, vamos a ver qué pasa. Miren, está imprimiendo la línea 386, ¿sí? Y vean cómo, o sea, esto para el compilador de JavaScript significa, ok, la variable vale 2. Y vean por qué en la línea 386 imprimió 2 y no 3. Porque como tal, o sea, ya el que tenga el operador unario aquí significa que sí, esto representa que va a aumentar en 1. Pero eso ya lo vemos definido hasta acá, donde tenemos ya el valor de i pasado como por todos los posibles valores, ¿sí? Vamos a ver qué pasa si hago lo mismo, pero le decimos más más i. Fíjense en el console.log que va a dar aquí en la línea 387. Miren. ¿Por qué da 4? Bueno, porque aquí i vale 2. Aquí i sigue valiendo 2 en la línea 386. O sea, cuando se imprime i.
Después el compilador le suma por el operador ternario y entonces i vale 3, ¿sí? Y luego miren, le está diciendo súmale otro, entonces ya vale 4 y al final está imprimiendo la variable, ¿sí? Vean que si yo aquí comento este console.log, pues el valor va a ser 3 de la línea 387, ¿sí? Porque aquí, o sea, aquí el operador unario le dice, ok, el más significa 1, que se lo estamos asignando ahí, entonces por eso imprime 3. Entonces vean cómo a nivel de cómo JavaScript va interpretando el código de estos operadores unarios, sí puede influir sobre todo en el flujo de cómo se comporta el valor o cómo lo tome JavaScript cuando ejecutes ciertas acciones, ¿sí? Y vean cómo acá, cuando le pongo i++, pues me está imprimiendo primero el valor y ya después se lo suma y este 3 pues es el que está ya como resultado de todas estas asignaciones de operadores unarios. Entonces vean que sí hay una diferencia entre asignar el operador unario, ya sea negativo o positivamente, con variable más unario o unarios más la variable. Entonces, recomendación, utilicen estas expresiones, o sea, primero el nombre de la variable y luego el más o el menos y no al revés, ¿sí? Porque en tiempo de ejecución por ahí podríamos tener ciertas diferencias y ya me ha pasado que el utilizar la otra sintaxis, pues por ahí de repente digo, oye, pero es que no tiene lógica que entre aquí porque no debería tener este valor. Y entonces ya me voy dando cuenta que, era porque estaba utilizando los operadores unarios de esa manera que no es la más adecuada, ¿sí? Muy bien, y ya para terminar este video sobre operadores, ya vimos operadores aritméticos, operadores relacionales, los operadores de incremento-decremento, entre ellos el operador unario. Vamos a ver otros operadores que son muy importantes y que son los operadores lógicos y que estos junto con los relacionales van a tomar más poder la próxima clase que veamos las estructuras de condicional, las estructuras de control condicionales como los ifs, los switch, el operador ternario, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, principalmente vamos a tener 3 tipos de operadores lógicos. La negación, mejor conocida en inglés como not, el o, mejor conocido como or, y el and o y, ¿sí? Ahora, en algunos lenguajes de programación, nosotros así, literalmente ponemos not, variable, y pues funciona el operador lógico. Pero en este caso, el símbolo que les estoy poniendo al lado del nombre del operador lógico, pues es como como JavaScript lo interpreta y lo codifica. Por ejemplo, recuerden que acá cuando estuvimos trabajando con las condicionales las condiciones que comparaba con la ayuda de los objetos de los operadores relacionales. Imagínense que yo necesite comparar 2 condiciones al mismo tiempo. Pues para eso nos va a servir el OR y el AND, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, vamos a poner aquí lógicos. Not significa niega, es decir, lo que es verdadero lo vuelve falso y viceversa. Por ejemplo, miren, console.log true, ¿no? ¿Están de acuerdo que aquí true, pues, es verdadero? Vamos a comentar todo esto. Ok, entonces console.log true. Ahí está. Vean qué pasa si yo le antepongo el operador de la negación. Entonces, miren, era verdadero, pero lo volvió falso. Y lo mismo va a pasar con false, miren. Aquí tengo un false. Pero si lo niego, lo vuelve verdadero, ¿sí? Ok, el operador OR. OR prácticamente es cuando tengo 2 o más condiciones, con que una se cumpla, es decir, sea verdadera,
el OR validará, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, voy a poner un console.log donde diga, oye, 9 es igual a 9, pero quiero saber si 9 es igual a 9 o 9 carácter es igual a 9 número. Ya sabemos, fíjense, vean cómo aquí me está devolviendo, la línea 406 me devuelve un true. ¿Por qué? Porque el OR dice, cuando tenga dos o más condiciones, con que una se cumpla, va a ser verdadero. O sea, el OR validará, ¿no? Entonces, esta se cumple porque ambos son números. Y esta no se cumple, pero como esta ya se cumplió, por eso validó a verdadero. Por ejemplo, vean que si, por ejemplo, si yo pongo esto aquí, ambas no validan. ¿Están de acuerdo que ambas condiciones son falsas? Porque sí es 9 a nivel de valor, pero son diferentes tipos de datos. Entonces miren ahí cómo valida a falso. Ahora fíjense. Entonces, OR con que una de las condiciones se cumpla, nos valida a verdadero. Pero, ¿qué pasa cuando tengamos la necesidad de que todas nuestras condiciones se cumplan? Entonces, para eso utilizamos AND, ¿sí? Para que una terna de condiciones evaluadas por AND validen a verdadero, necesitan que todas se cumplan. Entonces, 9 es idéntico a 9, sí, porque ambos tienen el mismo valor y el mismo tipo de dato. Pero como esta condición ya no se cumplió, ¿no? Porque sí tienen el mismo valor, pero no el mismo tipo de dato, entonces esto tiende a falso y por eso nos da false. Entonces, como definición, vamos a ponerle AND, cuando tengo dos o más condiciones, todas tienen que cumplirse, es decir, ser verdaderas para que AND se cumpla. Para que AND se ejecute, ¿no? Y acá OR, cuando tenga dos o más condiciones, con que una se cumpla, es decir, sea verdadera, el OR se ejecutará. El OR validará. El OR será verdadero. Bueno, me entienden, ¿no? Trato de dejarles ahí como para que, es decir, ser verdaderas, para que AND es que no se ejecute, se valide. Porque, o sea, en el momento que AND nos da false, pues también se está ejecutando, ¿no? Entonces más bien es para que valide, para que AND se valide. Ahora, por ejemplo, vean, si yo aquí pongo otro console.log, pero vamos a decir 9 cadena, ¿es igual a 9 cadena? Pues sí, porque tienen el mismo tipo de dato y el mismo valor. Entonces vean cómo ahí el AND sí aplica, ¿no? True. Bueno, y creo que por el momento son todos los operadores importantes, como ya para empezar a crear pequeños programitas que tengan cierta lógica de programación. Entonces en este video hemos visto operadores aritméticos, operadores relacionales, operadores de incremento y decremento, entre ellos los operadores unarios y cuándo es mejor utilizarlos y cuándo no. Y finalmente los operadores lógicos. En el siguiente video ya vamos a empezar a ver cómo podemos controlar el flujo de una aplicación o programa y vamos a empezar a ver las estructuras de las estructuras de control, las condicionales y los loops. Eso lo vemos en el siguiente video. Por favor, si te está gustando este contenido, suscríbete al canal, activa la campanita de notificación, eso me ayuda muchísimo, y también que lo compartas para que llegue a mucho más gente. Yo soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Nos vemos en el siguiente video. Sean felices, hasta siempre, bye.